Bueno, es un placer estar nuevamente todos juntos y estar aquí en casa y comenzando también una serie, como comentó Ana, sobre las parábolas de nuestro Señor Jesús, que son unas ilustraciones que están elaboradas de una manera tan artística, que contienen verdades tan profundas y sublimes. Y vamos a comenzar pues con Jesús contándonos la parábola del sembrador y diciéndonos por qué enseñan parábolas. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias, si la tenéis por ahí, o hacer lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 13. Voy a hacer lectura del versículo del 1 al 17. Y podéis seguir en vuestras Biblias, donde Jesús nos está contando esta parábola. Tal vez en algunas Biblias aparece como un pequeño título. En mi Biblia dice parábolas sobre el reino. Y vamos a ver que las parábolas nos hablan acerca de este reino inminente de nuestro Señor Jesús. Dice así: Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: Al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente juntos y cantarte y orar también en comunidad, orando que tu reino venga y se siga estableciendo aquí en la tierra y aquí en Rincón de la Victoria y en Málaga. Y Padre, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos oídos, todos los que estamos aquí tenemos ojos. Ayúdanos a oír, ayúdanos a ver las maravillas de tu reino y de tu glorioso evangelio, y que sigas transformando cada uno de nuestros corazones, y que este nuevo año, Señor, podamos tener la visión de tu reino, esa imaginación que sea abierta para compartir tu mensaje a los demás. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Entonces, bueno, estamos comenzando esta serie de las parábolas y vamos a estar reflexionando en algunas en estos 2 meses. Algunas parábolas de Jesús, no todas, creo que son más de 30. Y por cierto, para los chicos que están aquí presentes, no os preocupéis, no voy a estar hablando de las parábolas matemáticas. No, sino que vamos a estar viendo este recurso que muchas veces usó nuestro Señor Jesús para revelar su reino a nosotros. Y terminamos el año con el Adviento, donde se nos reveló a este Mesías prometido en el Edén, que nació en Belén para maravilla y salvación nuestra. Bueno, ahora vamos a estar viendo el propósito de esta llegada de Jesús a nosotros. Y como preámbulo a esta serie,
podemos recordar estas palabras que estuvo diciendo también Ana, las cuales se registran en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, donde nos dice que Jesús vino proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que, amigos, el Evangelio son las grandes noticias del reino de Dios viniendo a nosotros, no de cómo podemos nosotros llegar al cielo cuando muramos. No, sino que nos habla de que el Evangelio es la más grande revelación de Dios invadiendo con su reino, invadiendo nuestro reino, colisionando con nuestro mundo para traer una transformación de grandes dimensiones en individuos y también en comunidades. Así que al creer el Evangelio de Jesús comenzamos, tú y yo, a entrar en su reino, donde hay perdón, donde hay gracia, donde hay amor, donde hay restablecimiento de relaciones que estaban rotas, donde hay sanidad mental y emocional. Jesús, nuestro maestro, nuestro rabí, nos va enseñando entonces a cómo vivir nuestra verdadera humanidad, nuestro verdadero propósito y también cuál es nuestra vocación aquí, en este mundo. El reino de Jesús es una verdad ahora mismo. En este momento, los efectos de su reino son en el ahora. Cuando nos congregamos este domingo, somos un vistazo de su reino para el mundo. Y esto es lo misterioso y es lo fascinante, de que en medio de todo nuestro quebranto y nuestro dolor y nuestro orgullo, de que el reino de Jesús va avanzando a través de nosotros. A través de nosotros, sí, de nosotros. Y sí, estamos anhelando esa realización final de su reino cuando Jesús venga de nuevo, como lo prometió en los evangelios y la revelación que nos da el apóstol Juan en la profecía de Apocalipsis. Así que Jesús comenzó su reino proclamando que su reino se ha acercado. Es el cielo besando a la tierra, invadiendo y tocando corazones, llenando la tierra como las aguas cubren el mar. Y esta gran verdad de su reino, y cómo es su reino y cómo son sus habitantes, bueno, Jesús lo estuvo proclamando de diferentes formas y una de ellas fue usando las parábolas. Las parábolas eran un recurso en la oratoria de los filósofos griegos, por ejemplo. Y con este recurso daban una lección con un fin didáctico, usando analogías o similitudes a temas que al principio no eran tan claros o tan explícitos. Pero también en la cultura hebrea encontramos parábolas, principalmente entre los profetas de Israel. Por ejemplo, con Isaías o Natán. Y de hecho, la parábola más conocida en el Antiguo Testamento es la que el profeta Natán contó al rey David después de que el rey había cometido el asesinato tan horrendo de su mejor amigo Urías y después había tomado a la esposa de a Betsabé. ¿Recordáis lo que esa parábola causó en el rey David? La historia de Natán provocó el corazón y los pensamientos de David. Fue de tal manera, tan poderosa esta parábola, que lo conmovió e hizo pronunciar una sentencia al malo de la parábola. Dijo: ese hombre debe morir. ¿Y qué le respondió el profeta? Mi rey, ese hombre malo y corrupto de la historia eres tú mismo. Tú eres ese hombre. Lo que me puedo imaginar es David desplomándose en su trono, aturdido al haber sido sorprendido por su grave pecado, el cual él quiso ocultar tal vez por casi un año. Seguramente estaba atónito, sus manos temblorosas con lágrimas de vergüenza y buscando urgentemente la manera de obtener el perdón de Dios y de todo el pueblo de Israel. Y vemos cómo esa parábola tuvo un efecto tan poderoso en David que lo llevó a un arrepentimiento genuino. Que incluso David compuso uno de los salmos tan hermosos que nos hablan sobre el verdadero arrepentimiento y la obtención del perdón de Dios, y que encontramos en el Salmo 51. Así que, ¿tenemos oídos para oír? En este pasaje de Mateo 13, tenemos entonces un evento culminante después de que los fariseos habían estado acusando a Jesús de que era un siervo del demonio Belcebú, donde todos le comenzaron a presionar para que diera finalmente una señal de que él era realmente el Mesías.
donde vemos que las multitudes se están multiplicando a más y más y comienzan a seguirlo por todos lados. Y Jesús entra a una casa y su madre y sus hermanos estaban tratando de que Jesús entrara en razón. Y Jesús declara que su madre y sus hermanos eran quienes oían sus palabras y hacían su voluntad. Así que podéis imaginar todas estas multitudes alrededor de Jesús, a los fariseos, a los saduceos, a quienes había sanado, a su madre, a sus hermanos, a sus discípulos también, pero también curiosos y quienes estaban fascinados por lo que estaba sucediendo. Así que tenemos a cientos y cientos de personas alrededor de Jesús. Y nos dice entonces Mateo que Jesús, saliendo de la casa de donde estaba, va y se sienta a la orilla del mar. Y va toda esta multitud de personas detrás de él. Así que Jesús decide subirse a una barca y se sienta. Y toda la multitud estaba expectante a la orilla, de pie en la playa. Así que podemos imaginar todos los ojos de toda la gente sobre Jesús, esperando a que hablara. ¿Qué nos va a decir Jesús? Tal vez todo el cuchicheo se apaga, todo está en silencio. Los discípulos tal vez están tan emocionados por finalmente escuchar de su maestro, que se va a revelar con gran poder ante todos de una manera clara, explícita. Así que podemos imaginarnos Jesús abriendo su boca, todos los ojos sobre él, y Jesús comienza y dice: he aquí un sembrador salió a sembrar. Yo creo que todos se habrán quedado a ver, pero ¿qué dices, Jesús? Tienes la más grande oportunidad de que tienes a miles de personas frente a ti, donde les puedes dar una clara exposición del Evangelio, donde puedes contar algunos puntos de cómo podemos ir al cielo, o tal vez tu plan de tomar Jerusalén de las manos de los romanos, y lo que nos cuentas es la historia de un sembrador. Amigos, Jesús nuevamente nos sorprende. Si ya fuimos maravillados en el Adviento ante la grandeza y el misterio de lo que es la encarnación de Dios en Jesús, bueno, yo creo que ahora somos más maravillados ante las parábolas de Jesús y su mensaje del reino. La proclamación de las buenas noticias del Evangelio y de su reino, como os dije, no son solamente noticias para saber que nos vamos al cielo cuando muramos. No, al contrario, son las más grandes noticias de ese reino de Dios viniendo a nosotros. Esta es una colisión colosal. Es este shalom tan esperado viniendo a nosotros, llegando a nosotros, invadiendo nuestros corazones de piedra y haciéndolos de carne. Pero ¿por qué Jesús usó parábolas, sino palabras claras y explícitas sobre su reino? Bueno, Jesús nos lo dice, porque no sabemos escuchar. Tú y yo tenemos un problema, y es que no sabemos escuchar. Recuerda las veces en que tu cónyuge o tus hijos o tu colega estaba hablando contigo y solamente veías mover sus labios y un ruido blanco entraba por tus oídos. O recuerda las veces que tenías algo importante que compartir con alguien y la respuesta de quien te escuchaba no era lo que esperabas porque no te estaba escuchando. Yo me he metido en muchos problemas por no saber escuchar. Pensamos que tenemos pensamientos mucho más importantes que lo que alguien tiene que compartir a nosotros. O pensamos que tenemos la razón o un argumento que ni siquiera nos detenemos para procesar el argumento de la otra persona. O pensamos que no es para tanto cuando alguien a quien hemos ofendido nos está diciendo las razones por las cuales se sintió ofendido. Y es que no sabemos escuchar. De hecho, si nos remontamos al jardín del Edén, vemos que Adán no escuchó la orden de Dios, no entró en su corazón, no entró en su ser. Vemos también por qué Moisés, cuando salen de su cautiverio en Egipto y van vagando por el desierto, vemos por qué Moisés le recuerda al pueblo de Israel en sus famosas palabras y en su plegaria de Deuteronomio 6, que se conoce como Shema Israel, escucha Israel. 2 veces le dice Moisés, escucha Israel, escucha Israel. Porque Moisés les está pidiendo que realmente abran sus oídos a los mandamientos de Dios y que lo amen con todo su corazón, con toda su alma y toda su fuerza.
Así que tenemos oídos para oír. Los discípulos y muchos otros se quedaron con la duda de por qué Jesús empezó a usar parábolas. Maestro, le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y Jesús les dijo, porque a vosotros se os ha concedido los misterios del reino de los cielos. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple lo que nos dijo el profeta Isaías. Al oír, oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado. La respuesta de Jesús fue sorprendente para sus discípulos. Y fue tal vez una estocada a su corazón. Porque nos descubre a nosotros que tenemos un problema y que la raíz está en nuestros corazones. De que nos hemos vuelto insensibles y hemos cerrado nuestros oídos y nuestros ojos. Porque tenemos al camino, a la verdad y a la vida frente a nosotros y no lo vemos ni lo escuchamos. Pero qué increíble que Jesús, como un gran artista y un gran creador, Él está dispuesto a sensibilizarnos a ti y a mí sobre su reino. Y empieza entonces a desafiarnos y a estimularnos para abrirnos y maravillarnos con lo que Él está haciendo ahora mismo. Así como Natán o el profeta Isaías usaron imágenes y metáforas para comunicar algo poderoso, Jesús también lo hace a través de sus parábolas. Y es importante saber que a estas alturas del capítulo 13 de Mateo, ya los discípulos de Jesús han comenzado a creer de que Él es el rey mesiánico, ese rey prometido para iniciar el reino de Dios y restaurar a Israel. Pero Jesús comprendió que al igual que los profetas de la antigüedad, gran parte de su público estaba cerrado a su mensaje. Entonces, ¿cómo difundiría su mensaje de que el reino de Dios había llegado? Entonces Jesús nos cuenta que un sembrador salió a sembrar y que cuando esparce las semillas, nos dice que unas cayeron junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en pedregales donde no tenían mucha tierra y enseguida brotaron porque no tenían profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemaron y porque no tenían raíces se secaron. Y nos dice que otra parte de las semillas cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron a la semilla. Pero nos dice que otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Y nos dice, ¿quién tiene oídos para oír? Esta es una historia muy corta y vamos a ver en esta serie que muchas de las parábolas son muy, muy cortas. Y en esta ocasión los elementos de esta parábola eran conocidos para las multitudes. Ellos conocían el mundo del campo, el mundo agrícola. Pero ¿qué quería decir Jesús con esta historia? Bueno, las parábolas de Jesús operan dentro de una paradoja bien conocida en la expresión artística. Puedes diluir la creatividad de un mensaje artístico para que pueda ser comprensible para todo el público, pero hay un inconveniente en esto. Cuanto más diluido es el mensaje, más débil se vuelve para los que tienen oídos para oír. No sé si conocéis alguna obra de arte que su complejidad te haya llamado tu atención y te haya hecho pensar y estimular tu imaginación. Por ejemplo, en el mundo de las películas está el director Terrence Malick, quien hizo la película El árbol de la vida, y si la veis puede ser muy compleja y tal vez un poco difícil. Pero está tratando de estimular nuestra creatividad y nuestra imaginación. Así Jesús también, como un artista, comienza a estimular y a provocar los corazones de las personas. Y empieza a comparar con los diferentes tipos de tierra el tipo de corazón de las personas que lo están escuchando, el tipo de corazón que tú y yo tenemos y los deseos y anhelos que cautivan cada una de nuestras decisiones. El sembrador es Jesús, quien vino a enseñarnos su reino y su evangelio. La pregunta es en qué clase de tierra están cayendo las palabras de Jesús. Y al explicar la parábola a sus discípulos, Jesús nos revela las clases de corazones
y circunstancias de quienes lo escuchamos. Ahora, al escuchar las diferentes categorías de tierra, esto no significa que estamos atrapados en uno o en otro, sino lo que Jesús desea es estimularnos y animarnos a oírle, a escucharle. ¿Tenemos oídos para oír? Jesús les explica a sus discípulos que todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este fue en quien se sembró la semilla junto al camino. Esto quiere decir que las palabras de Jesús no entraron en el corazón de esa persona, porque solamente estaba tratando de usar su intelecto, tal vez. Es alguien que ya está con el corazón duro ante lo que Jesús tenga que decirnos. Tal vez para estas personas el cristianismo solamente es teórico, pero el mensaje del reino debe llegar a nuestro corazón. Las personas que realmente han experimentado el poder del reino en sus vidas son personas que han pasado a ver solamente el cristianismo como algo teórico, a verlo de pronto como un descubrimiento personal, como si fuera un tesoro. Piensa si hubo alguna vez en tu vida un momento en el que la palabra de Dios de pronto comenzó a despertar en ti, donde empezaste a ver cosas de ti misma o de ti mismo que nunca antes habías visto, como si despertaras de un sueño una verdad que nunca habías visto antes. Si el mensaje del reino de Jesús no ha estado cautivando tu corazón, si no te ha estimulado a imaginar que esto no debería ser así, que para ti hay una transformación como jamás lo hayas imaginado, tal vez has estado escuchando la palabra de Dios con un corazón duro toda tu vida. Pero Jesús nos habla de otra clase de terreno. En aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, y este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solamente es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, por seguir a Jesús viene la aflicción, la persecución, enseguida esta persona tropieza y cae. Este tipo de personas han escuchado a Dios solamente con su corazón, solamente de manera emocional. Y se trata de personas que se entusiasman con Jesús, que tal vez en Facebook publican que son cristianos, pero han ido más allá de lo teórico y están entusiasmadas con Jesús. Sienten que sus ojos han sido abiertos, pero tan pronto llegan los problemas a estas personas, tan pronto las circunstancias son difíciles, tan pronto el sufrimiento llega a su vida, empiezan a reclamarle a Dios y le dicen: ¿de qué sirve el cristianismo si no puedo tener tal o cual cosa? Aunque tuvieron una experiencia emocional, nunca entendieron realmente la palabra del reino. Estaban tratando de conseguir de que Cristo entrara en su propio reino, tratando de conseguir que Cristo cumpliera su propia agenda. No querían un salvador, sino una especie de mayordomo cósmico. ¿Tenemos oídos para oír? Y Jesús continúa explicándonos. Nos dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Comenta sobre esta clase de personas o este tipo de tierra el fallecido pastor y autor de Nueva York, Tim Keller. Y bueno, podéis seguir también las citas, es algo largo. Pero dice algo interesante. Esta clase de personas escuchan la palabra de Dios con un corazón dividido. Lo que da miedo de este tercer grupo es que por un lado es bastante fácil ver que los dos primeros no son cristianos de verdad. Y es bastante fácil ver que la última clase de tierra son cristianos verdaderos. El problema con este tercer grupo es que es difícil de decir si son creyentes o no. Para este grupo de personas están comprometidas con Cristo, pero Cristo comparte el control con las cosas que más aman. Hay una división. Ellos adoran a Jesús y adoran las cosas del mundo. Hay una división. Y como resultado su vida cristiana está ahogada.
Ellos no se ven a sí mismos cambiando, no ven la sanidad que está ocurriendo, no ven el verdadero poder de Dios corriendo por sus vidas. Como resultado no están seguros de ser cristianos. Siempre tienen dudas, siempre están ansiosos. ¿Hacia qué cosas está nuestra lealtad? ¿Está hacia Jesús, nuestro dulce Salvador, quien es totalmente bueno? A este Jesús que nos invita y que nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Aquel que nos dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Está nuestra lealtad a este Jesús? ¿O nuestra lealtad está en las cosas que nos ofrece el mundo y que al final son vapor? Son una ilusión, que no duran para siempre. Cuando nuestros corazones están constantemente divididos, no hay fruto. Y no vemos cambio y vivimos frustrados y amargados y no hay gozo. Tenemos miedo de perder el control o tenemos un orgullo que daña nuestras relaciones. Al final los corazones están divididos. Pero amigos, Jesús quiere despertar nuestros corazones. Quiere despertar nuestra imaginación. Él desea llamar a nuestro corazón. Porque Él nos ama intensamente. Por lo cual de una manera tan artística y tan hermosa nos provoca. Y entonces nos habla de una tierra diferente. Dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. En estas personas el reino de Dios los está invadiendo. Hay un comienzo de algo extraordinario, de algo que puede ser tan pequeño o insignificante como una semilla, pero el final es algo tan glorioso, de ese tipo que te quita el aliento. Y el final no es tanto la cantidad de fruto, si es 100 o 60 o 30. Lo importante que nos dice Jesús es que hay fruto, de que hay vida, de que hay transformación, de que las personas que están a tu alrededor van a ver que hay algo diferente y te vas a convertir inexplicablemente para ellos. La invasión del reino de Jesús al nuestro trae una transformación que hace una influencia irresistible hacia los demás. No sé si conocéis la semilla del roble americano. Son unas pequeñas bellotas. Y vemos cómo caben, ¿verdad? En la palma de la mano, cuántas semillas caben. Son pequeñitas. Pero es increíble el fruto de esta semilla. Porque al final vemos un árbol tan alto, frondoso, glorioso. Algo tan precioso al final. Así que amigos, estamos ante nuestro Maestro Jesús, ante nuestro Rabí Jesús, ante nuestro amigo y nuestro Salvador. Y estamos escuchando, y vamos a seguir escuchando sus palabras sobre su reino a manera de parábolas. Y esto nos pone ante una gloriosa posibilidad de cambio y de transformación. Como esta bellota a este árbol tan precioso. Estamos ante el anhelo de ver vidas y comunidades transformadas por su evangelio, de ver su paz transformando personas. Pero la pregunta que tenemos que tener es: ¿tenemos oídos para oír a nuestro Maestro? ¿Qué vamos a hacer con sus palabras? Así que durante esta serie y las parábolas que vamos a estar escuchando en estos meses, que podamos estar procesando tanto en lo individual, pero también como en comunidad, estas preguntas. Número 1, esta parábola y las que vamos a seguir viendo, ¿qué efecto hizo en tu imaginación sobre cómo es el reino de Dios? La otra pregunta es, ¿esta parábola qué te hace pensar sobre quién es Jesús y su propósito? Número 3, ¿qué estimula tu imaginación sobre quién eres tú y tu parte en su reino? Y número 4, ¿cómo podemos, como comunidad, tú y yo, como iglesia,
aquí en Añoreta, en Rincón de la Victoria, ¿cómo podemos desplegar el Shalom de Dios, tanto en nuestra ciudad y en nuestras relaciones? ¿Tenemos oídos para oír? Bueno, mientras estamos preparando nuestros corazones para también celebrar la mesa, vamos a estar orando y reflexionando sobre esta parábola y sobre lo que Jesús nos revela a nosotros, sobre su reino colisionando con el nuestro y transformando vidas. Voy a invitar a Ana y Rafa, si pueden pasar, por favor, a repartir los elementos. Y Carlos también nos va a ayudar con una pieza musical mientras estamos reflexionando ahí en nuestros lugares sobre esta invitación de Jesús, sobre su reino y la parte que nosotros tenemos y cómo Él nos invita a colaborar en su reino para traer paz y shalom aquí en Rincón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, nuevamente de estar celebrando a nuestro Rey Jesús, tu salvación y tu gran perdón. Pero también gracias porque podemos estar anhelando e imaginando cómo tu reino está viniendo aquí en la tierra. Y cómo tu evangelio, Señor, nos está transformando también. Y la gloriosa posibilidad de vernos, Señor, también como esta pequeña semilla, pero poder ver y visualizar cómo podemos crecer como un árbol frondoso y tan glorioso. Así que muchas gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos, Señor, que nos sigas transformando y cambiando y que como iglesia podamos mostrar tu paz a los demás. Amén.